Adelante, Adelante, Adriana. Adriana. Bueno, pues bueno, ya son tardes acá en México, en el occidente, y a donde quiera que estén los demás. ¿Qué tal? Hola a todos. Pues es un gusto nuevamente estar con ustedes y nuevamente agradecer todo el apoyo y la invitación tan generosa que me hace RIEFAP. Gracias Javier Serrano, David Rolichó y todo el equipo de esta red, que creo que justamente nos convoca a discutir temas nuevos, nos convoca a dialogar desde distintas teorías, enfoques, formaciones, y más que nada pues la fascinación de los distintos temas que hay en torno a la familia y al tema de la migración. Como ustedes recordarán, pues el enfoque que yo propuse justamente fue hacer un acercamiento desde tres campos disciplinares, que son los estudios de migración, y muy en particular yo he trabajado el tema de la migración transnacional con comunidades mayas, yucatecas y zapotecas, que tienen los mayas más de 30 años de migración continua hacia California, y los zapotecos que tienen más de medio siglo ya también migrando a Estados Unidos. Y el otro enfoque que he trabajado pues es el de la formación de las comunidades transnacionales, que antecede a mi trabajo con zapotecos, que tiene que ver justamente con algunas preguntas que salieron en la plática que di, cómo impacta el ser un migrante y luego ser un migrante de origen indígena de México que llega a Estados Unidos y que muchos deciden quedarse, y cómo ese quedarse se va a ir relacionando con procesos de asentamiento, con procesos de reagrupación familiar, e incluso cómo se va tejiendo con las políticas migratorias que permiten los procesos de reunificación legal. Y aquí hago como la diferenciación entre el proceso voluntario y en un proceso muchas veces indocumentado o no autorizado, donde los migrantes se van indocumentados y la familia también, y el proceso legal, donde pues existen leyes en Estados Unidos que permiten a los inmigrantes ya regularizados pues llevar a la familia a través de un proceso legal, ¿no? Hacer una petición. Y esto justamente pues habla ya de una decisión de quedarse, de asentarse, ya sea con los hijos que llegan desde México o con los hijos que empiezan a nacer en Estados Unidos, y que, como platicaba en la charla, empiezan a darse estos procesos de formación de familias en Estados Unidos o asentamientos de familias. Entonces vamos a ver justamente familias que se llevan a los hijos chiquitos en la década del 2000, y después estaremos viendo la conformación de la vida comunitaria. Y esto pues yo lo he registrado con zapotecos de Yalala, que están asentados en el estado de Oaxaca, en México, y con los migrantes mayas yucatecos que están asentados en Estados Unidos. A mí me gustaría justamente aquí resaltar que aunque son pueblos indígenas, grupos indígenas, y comparten procesos similares en la experiencia migratoria, pues yo creo que sí es siempre importante hacer la diferenciación, sobre todo pues de que tienen sus propios procesos, ¿no? Sus propias experiencias como pueblos indígenas, como pueblos originarios, y que los momentos en los que llegan son distintos, y eso nos habla de procesos que suceden en distintos momentos, aunque hay cosas similares. Por ejemplo, esta que les decía, las formaciones de las familias, la importancia que tiene la vida familiar, y cómo eso va a sentar las bases para la vida comunitaria, ¿no? Y algo que es muy importante, sobre todo con los mayas, es que pues son migrantes que van de distintas comunidades en Yucatán y se asientan en distintos lugares en Estados Unidos, y esto tiene que ver pues con los procesos de las redes comunitarias y las redes familiares que van llevando pues a los migrantes a donde hay trabajo, a donde hay recursos, como yo exponía. Se cuenta con un lugar donde vivir, se sabe que hay trabajos,
y se cuenta con el apoyo pues, de las redes, de los amigos o de la familia, ¿no? De los padres, los hermanos mayores. Y esto es una parte muy importante pues, del proceso migratorio que permite justamente la formación de estas redes y que justamente nos lleva a detectar por qué los de la comunidad, por ejemplo, de Peto, están en San Rafael en su mayoría, por qué los de la comunidad de Santa Elena, que es con quien trabajo, están en San Francisco, y cómo la comunidad de Oxkutzcap, que es otra comunidad con la que trabajo, también están en San Francisco. O sea, tienen sus propias historias y cómo ellos se rearticulan en Estados Unidos. Hay algo que yo trabajo, que es el concepto de la construcción simbólica de la comunidad, y que tiene que ver con todos los elementos o todas las experiencias o todas las acciones que se van tomando para iniciar una vida comunitaria en Estados Unidos. Pero claro, esto tiene que ver con las redes familiares. O sea, las redes familiares anteceden este proceso desde lo que yo he trabajado. Y van a ser procesos bien distintos. Quizá no me voy a meter aquí mucho en el detalle de comparar con los zapotecos porque no es lo que presenté, pero sí en el punto de decir que la vida comunitaria y las diferencias étnicas entre los grupos son muy importantes de considerar. Por ejemplo, entre los zapotecos, las formas de organización social son muy importantes en Estados Unidos. Se replican muchas de sus formas de organización social en Estados Unidos y esto permite una reorganización de las distintas comunidades zapotecas en Estados Unidos. Pero cuando hablamos de la construcción simbólica es que nosotros en México, por ejemplo, pues sabemos dónde está el pueblo de Yalal, el de Xochín, el de Yaxachi, y geopolíticamente ahí están y vamos, ¿no? Y hacemos trabajo de campo. Pero en Estados Unidos como tal eso no existe. Lo que existe es que viven en barrios, por ejemplo en el Koreatown, que vive un gran número de zapotecos, pero también viven cerca de la playa en Santa Mónica, en Los Ángeles, y son diferentes comunidades y siguen habiendo estas redes comunitarias y ahí siguen viviendo, pero sus formas de organización social los han reconstituido como una comunidad que además tienen organizaciones de clubes de migrantes, tienen federaciones que han conformado las distintas comunidades. Esto no pasa con los mayas, es un proceso más nuevo, porque sus formas de organización social no se reproducen en Estados Unidos y porque tienen otra historia en Yucatán. Entonces, yo creo que esto es muy importante siempre poner atención y esto, bueno, pues con los pueblos mayas y zapotecos es distinto y tendrá que pensarse también en comparación con las comunidades mestizas. Entonces, bueno, esto nada más para hablar de que hay procesos distintos y que creo que es importante. E incluso el tema pues, de la familia también. Algo que yo documento con los zapotecos y que a mí me causaba como mucho impacto cuando hacía trabajo de campo por ahí del año 2000, es que emigraban con la familia completa, o sea, los hijos, los padres, ¿no? Y con los mayas no, con los mayas eran más, sobre todo en la década del 2000, eran padres que emigraban y tenían a la familia en Yucatán, o parejas recién casadas que no tenían hijos y se iban, o parejas que tenían niños chiquititos, pero que eran muy pocos los que se iban a Estados Unidos. Entonces, uno puede decir, bueno, estos procesos se han repetido históricamente en distintos grupos, no solo mayas y zapotecos, sino incluso con los mexicanos mestizos. Pero yo creo que sí es importante pues, el registro histórico de cómo se van dando estos procesos. Y algo que a mí me impactaba es que no se daba esto de los mayas, de que se llevaran a la familia completa. Algo que documenté y que de hecho es una de las preguntas que alguien me hace, ahorita veo quién es, pero me pregunta que si hay dobles familias, ¿no? En Estados Unidos. Esto fue algo que a mí me impactó mucho, que la generación de las mujeres que empezaron a emigrar en la década del 2000 estaban emigrando condicionando el matrimonio en Yucatán con los migrantes. O sea, se iban los jóvenes, migraban y regresaban porque ya me voy a casar y tú te quedas y yo me vuelvo a ir. Y las mujeres decían, no, si no me llevas, no me caso.
Y esto fue muy importante porque la respuesta a esa acción de las mujeres tenía que ver con que muchos padres migrantes, esposos, abandonaron a sus madres una vez estando en Estados Unidos. Y esto es algo que, por ejemplo, con los zapotecos no lo registré. Sí debe de haber algunas experiencias en lo que yo trabajé, no. Y esto fue como un punto muy importante que incentivó la migración femenina de mujeres jóvenes que decían, yo me voy porque yo no, a mí no me vas a abandonar. Y esto era como algo que se daba en las 3 comunidades de estudio con las que yo trabajé. Y es ahí donde incluso las que tienen niños chiquitos, cuando regresan los migrantes, les dicen, pues yo me voy contigo, yo no me quedo, ¿no? Y aparecen recurrentemente algunas historias de abandono de los padres, incluso hacia los hombres migrantes. Entonces esto en la década del 2000 hace que haya estas primeras migraciones femeninas y con familias con niños chiquitos nacidos en Yucatán. Entonces, pues sí hay estas dobles familias que se tiene a la familia abandonada en Yucatán y también se tiene a nuevas familias en Estados Unidos. Y ustedes van a preguntarse, bueno, pues ¿con quién hacen las familias? Pues con mujeres que no son mayas yucatecas, ¿no? Hay matrimonios con mujeres salvadoreñas, con mujeres blancas estadounidenses, pero quiero decir que no es la norma, ¿no? Pero sí hay un segundo matrimonio, o con mujeres que son mayas de Yucatán, pero esto es un proceso como más tardío, ¿no? Como del 2010 que he empezado a escuchar estas historias, justamente en el contexto del abandono de los hombres hacia las mujeres. Y bueno, y algo que es muy importante también de destacar es esta configuración de familias de estatus legal mixto, donde vamos a tener justamente estas familias que tienen niños nacidos en México, que se van a Estados Unidos, y niños que ya nacen en Estados Unidos. Y también ahí alguien me preguntaba sobre estos conflictos, ¿no? Que si había conflictos entre, al interior de la familia, ¿qué conflictos podría haber? Y yo le decía, bueno, yo creo que es en esta cuestión de la cotidianidad en Estados Unidos, ¿no? De un conflicto entre hermanos, ¿no? Donde hay a veces acciones crueles. Tú no eres de aquí, tú no eres estadounidense, pero más bien en una cosa así más de las peleas que pueden tener los chicos. Sin embargo, si nosotros lo escalamos al análisis de las oportunidades, efectivamente los chicos que nacen en México y que están indocumentados en Estados Unidos, pues su actitud como esta interiorización de ser migrantes y de no tener las mismas oportunidades de sus hermanos, pues los va a hacer justamente buscar y ser muy eficientes escolarmente para tener acceso a becas, que sí las hay, pero pues tienen que tener buenas tareas, tienen que mostrar que tienen un buen desempeño escolar, académico, y esto justamente pues es una oportunidad distinta de los niños que nacen en Estados Unidos, ¿no? Que pueden tener acceso a otros recursos por el simple hecho de ser ciudadanos estadounidenses. Y en Yucatán lo que tenemos, y también lo comentaba en la charla de hace 8 días, es que pues si bien hay estos niños que en la década de los 90 se regresaron con sus papás en un retorno familiar a Yucatán, pues ellos crecieron con esta doble ciudadanía y los conflictos que yo registré en Yucatán es justamente de los hermanos que nacen en México, ¿no? Y que le reclaman a los padres, ¿y yo por qué no nací en Estados Unidos, no? O sea, yo no tengo las mismas oportunidades de mis hermanos de regresar y de trabajar en Estados Unidos. Y esto un poco fuera de la conciencia de que también regresar a Estados Unidos siendo ciudadano estadounidense, siendo mayor de edad, tampoco te abre las puertas así como que dijeras, qué bárbaro, ¿no? Ya soy ciudadano y ya tengo todas las oportunidades. Tienes la oportunidad de cruzar sin problema, tienes la oportunidad de tener un trabajo, pero tienes otras desventajas. La desventaja de no dominar el idioma, no hablan inglés, no conocer el sistema educativo, y a lo mejor cuentan con otras oportunidades, pero justamente también implica una serie de retos
para estos niños que no han crecido en Estados Unidos. Entonces, tampoco es fácil el retorno porque uno de los chicos que entrevistábamos, pues él se fue a Estados Unidos porque no podía estudiar en México, pero llegó a Estados Unidos y tampoco podía estudiar, tenía que trabajar para ayudarse y no ser la carga para la tía que lo recibió. Entonces tampoco es fácil el retorno. Tuvo que hacer el high school allá, bueno, en Estados Unidos, en una escuela para adultos, aprender a hablar inglés, y pues eso te mete ya en una dinámica distinta. Entonces los procesos, como yo señalaba, para los nacidos, para esta segunda generación, pues también tienen retos. En el caso de las chicas, las que entrevisté, habían regresado de Yucatán a Estados Unidos siendo adolescentes, pues les puso el camino hacia la integración escolar. Y de hecho algunas de ellas ya habían estudiado en Estados Unidos la primaria o el elementary school, y eso, bueno, pues tenía antecedentes de integración más fácil que para aquellas que no habían estudiado, pero que siendo adolescentes, porque normalmente es en la secundaria donde llegan, pues tienen el reto de la integración, aunque es un reto importante. Tienen también programas de apoyo escolar para aprender inglés, a leer y escribir en inglés, y tienen pues becas para estudiantes de bajos recursos. Entonces hay otras oportunidades. Entonces ahí también vemos cómo se abren estas oportunidades para las mujeres, y además algo que es muy interesante, que el estar en la escuela para las mujeres, tienen la idea de ir a la universidad. No porque llegan a Estados Unidos tienen la idea de ir a la universidad, sino porque hay un camino que les abre esas opciones, ¿no? Y también, claro, está esta ideología de los padres de ir a Estados Unidos para tener una movilidad socioeconómica, y eso pues tiene que ver con la escolaridad. De las que entrevistamos, por lo menos 2 de ellas sí terminaron ya una carrera. De hecho, una de ellas es encargada de una clínica de salud para personas con alto nivel adquisitivo en Estados Unidos, y ella es la asistente de la directora de la clínica. De hecho, estuvimos ahí, y hay otra chica que estudió contabilidad allá, y ella ella es contadora, ¿no? Y estudió contabilidad allá. O sea, sí hay estas, digamos, carreras académicas que les permiten una movilidad socioeconómica, digamos, ascendente. En el caso de los hombres, como comentaba, como ellos emigran cuando cumplen la mayoría de edad, ya sea porque no pueden seguir estudiando o porque tienen el proyecto de casarse, ellos se integran directamente al mercado de trabajo. Y su integración es justamente en el mismo nicho laboral que sus padres. Se integran a trabajar al sector de restaurantes principalmente, y pues ahí es a donde se integran estos incluso nacidos en Estados Unidos. Bueno, otra de las cosas que igual me pueden interrumpir y hacer preguntas con mucho gusto. Algo que Me gustaría que siguieras y en un momento yo tomaría un poco la palabra y luego le doy la palabra a Javier, que tenía cosas pendientes de la otra vez, pero adelante, porque creo que lo que estás planteando es muy interesante y muy importante, porque este aspecto comparativo no lo trataste, porque trataste los yucatecos, y mencioné, creo que cuando te presenté, que tienes un libro importante sobre yucatecos que se publicó en inglés, ¿no? Que pues si quisieras pasarlo por la liga, por el chat, para que aquellos que no conozcan ese trabajo es muy importante. Entonces, tu perspectiva es muy interesante por la cuestión comparativa que yo creo que pocos tienen de 2 grupos indígenas, ¿no? Además de 2 situaciones de migración, y la comparación que estás haciendo me parece que es algo, estás incipiente, que lo has pensado, pero que yo creo que es tu camino para el futuro, ¿no? Como investigadora.
me callo y te dejo, ¿no? Porque creo que son temas que quisiera yo retomar. Adelante, por favor, Adriana. Sí, bueno, qué bueno que tocas este tema, porque lo voy a casar un poquito ahorita con los zapotecos. Esto también es muy, muy importante. Bueno, los zapotecos ya tienen, pues ya les dije, empezaron a migrar desde finales de los años 60 y bueno, ya hay hasta bisnietos en Los Ángeles, ¿no? Ya no nada más hay nietos, hay incluso bisnietos. Y algo que sí creo que es importante de destacar es que, pues sí, la movilidad socioeconómica de los que nacen en Estados Unidos es importante, pero seguimos viendo esta tendencia a que las mujeres tienen más años de educación, llegan a la universidad, tienen, bueno, lo que serían ahí las licenciaturas y las maestrías, hasta posgrados. O sea, esto sí es muy, muy importante. Con los hombres es menos evidente. Y bueno, pues nada más les digo esto que me parece interesante comparando mujeres de origen zapoteco y maya, pues que el nivel de escolaridad es más alto y esta es una tendencia mundial también, pero dentro del proceso migratorio es algo importante. Y algo que noté con los zapotecos es que estas chicas que tienen más años de escolaridad muchas veces se casan fuera de la comunidad. Sin embargo, también estas chicas zapotecas que nacen en Estados Unidos también se casan, hay una endogamia muy, muy importante, se casan con chicos nacidos en Estados Unidos o con migrantes también. Con los mayas, pues es una generación todavía muy joven, pero los que digamos que están ahorita, que tienen unos entre 20 y 20, del 20 a 29 años, por decirlo, que son como la segunda generación, pues se empiezan a casar entre ellos, se empiezan a tener novios entre ellos, pero también hay matrimonios hacia afuera de la comunidad, ¿no? Con afroamericanos, con salvadoreños, pero bueno, no tengo investigación sobre el tema, pero de lo que conozco, eso es lo que yo estoy observando. Bueno, un tema que a mí me pareció muy interesante que salió en varias preguntas que tiene que ver con el tema de la identidad, y lo voy a poner aquí como la etnicidad indígena. ¿Y qué entiendo por etnicidad indígena? Pues tiene que ver con este sentido de distinción cultural que los indígenas experimentan a partir de su relación con otros. Y también quiero decir que si bien la identidad no es algo fijo, sino es algo que está en constante transformación, reinvención y resignificación, la identidad se abre en el contexto migratorio. Y yo trabajo el tema de la identidad transnacional, que postula justamente que con la migración los migrantes se hacen más conscientes primero, de que adquieren la identidad de migrantes, segundo, que cruzando la frontera México-Estados Unidos, México se convierte en un referente muy importante para los migrantes indígenas mexicanos, porque es el primer punto digamos, de referencia, que tú de dónde eres, ¿no? Si te pregunto un chino, un japonés o un salvadoreño, pues de México, ¿no? Se vuelve importante el cruce de la frontera nacional. Pero también dentro de la comunidad mexicana, y dependiendo de dónde vivas, por ejemplo, en San Francisco hay menos mexicanos que en Los Ángeles, ¿no? Entonces la convivencia no es tan fuerte con mexicanos, sino con centroamericanos, incluido esto con gente de Samoa, o sea, eso importa, ¿no? En la identidad. Y por supuesto el tema de los latinos es muy fuerte, el tema de ser indígena dentro de la comunidad mexicana, ¿no? Si sabemos históricamente esta diferenciación que se hace desde los pueblos indígenas, pero también se hace desde la comunidad mexicana mestiza. Entonces, al llegar a Estados Unidos, pues empiezan a ver todos estos sentidos que son apelados por otros, de quién soy yo, dónde vivo, de dónde vengo, yo no como lo mismo que ustedes, no hablo la misma lengua, y esto sucede pues tanto con zapotecos como con mayas y con cualquier migrante en Estados Unidos. Entonces, la identidad se diversifica y también hay que tomar en cuenta que la identidad no solamente está en relación a los otros en Estados Unidos, sino en relación
a la identidad del lugar de origen, porque se empieza a construir una identidad que no necesariamente, pues el migrante ya no se va a ver igual al que vive en Yucatán, porque sus experiencias empiezan a cambiar. Y aquí justamente la pregunta que yo me he hecho, tanto con zapotecos como con mayas yucatecos, es que cada vez al interior de las comunidades hay una diferenciación interna del sentido de la identidad. O sea, antes como que solíamos ver, los grupos indígenas, todos iguales, todos comparten, comen lo mismo, sus formas de organización internas los hacen más cohesivos, hablan la misma lengua, tienen las mismas, se casan bajo los mismos regímenes, etc. Pero con la migración todo esto se mueve, ¿no? Y justamente pues estamos ante un fenómeno sobre esta diversificación que hay dentro de los grupos y que ellos mismos apelan a qué es lo que nos hace distintos a pesar de nuestras ya diferencias internas. Y eso es algo que pues yo estoy trabajando y que justamente me abre al tema de, muchos me preguntan, ¿qué pasa con la lengua, no? Bueno, pues desde que están migrando, pues muchos ya no hablan la lengua en Yucatán, ¿no? El maya. Dentro de una misma familia puedes tener los papás que hablan, los hijos ya no hablan, y incluso puedes tener en Estados Unidos los papás que hablan y que hablan español desde que emigraron de Yucatán y que están adquiriendo la lengua del trabajo, que es inglés. Entonces, pues claro, en México nosotros pensamos, ¿verdad?, que la lengua es un rasgo distintivo de la identidad. Y algo que yo escuchaba, por ejemplo, con los hijos de los zapotecos, es que los zapotecos también decidieron no enseñarles zapoteco a sus hijos. ¿Por qué? Pues por toda la estigmatización, el racismo lingüístico y una idea de que, pues, ¿para qué les enseñamos si no sirve esta lengua en Estados Unidos, ¿no? Pero eso tiene que ver con una internalización del racismo histórico que han vivido los pueblos en México. Y que la segunda generación que vive la vida comunitaria de manera muy intensa en Estados Unidos, dice, yo me siento tan zapoteco como mis padres, aunque no hable la lengua, ¿no? Porque hay otras cosas que yo comparto, ¿no? La vida comunitaria, la vida familiar, por ejemplo, todo el tema del compadrazgo, el padrinazgo, las fiestas patronales, el que participan en las danzas, el que participan en las bandas de música zapoteca en Los Ángeles. O sea, les digo, hay como 18 bandas zapotecas y muchas de ellas son formadas por hijos de los zapotecos nacidos en Estados Unidos. Y si les dicen que no son zapotecos, pues como que, y no hablan la lengua, pues entonces estamos ante nuevas maneras de pensar por eso digo la etnicidad indígena, y justamente los mismos zapotecos decían, o me decían a mí, es que nuestros papás no nos quieren enseñar la lengua, es que además a veces hablan en zapoteco para que no les entendamos, aunque a veces sí les entendemos algunas cosas, pero ellos nos excluyen también. Entonces, estamos ante procesos pues de resignificación de la identidad en el contexto migratorio. Y, por ejemplo, ahora voy a hablar de los mayas. Pues en los mayas tenemos procesos muy fuertes de reivindicar la lengua indígena en Yucatán, pero al interior de las familias lo que yo he documentado es que hay una pérdida muy fuerte de la lengua indígena entre los mayas de Yucatán. A pesar de que hay esfuerzos muy importantes que se están dando a nivel educativo, al interior de las familias es todo lo contrario, ¿no? Y pues tenemos estos hablantes pasivos, tenemos padres que ya no hablan la lengua, y que en Estados Unidos pues hay toda esta cuestión de tú quién eres, de dónde vienes, qué cultura tienes, y se apela justamente el tema de la identidad cultural. Entonces, pues los hijos justamente son de alguna manera llamados a repensar su origen, sus raíces, de dónde vienen, la cultura, y justamente la vida comunitaria que se desarrolla en California, pues empieza justamente a dar estos elementos de la búsqueda del origen de la identidad.
aquí me decían, pues, ¿qué pasa con la lengua? Pues la mantienen, no mantienen la lengua. Y aquí me preguntan, ¿y los hijos que retornan a Yucatán aprenden la lengua maya? Pues no la aprenden, esa es la realidad. Porque entre los mayas yucatecos hay mucho bilingüismo español maya, y pues si tus padres te educan hablando la maya, pues entonces vas a crecer siendo bilingüe, porque en la escuela te enseñan en español, no te enseñan en maya. Entonces vamos a tener estos escenarios en Yucatán. Y en Estados Unidos me tocó conocer a algunos chicos que hay un activismo político muy importante por parte de los indios americanos en Estados Unidos, de la reivindicación de sus espacios, de sus raíces, de su cultura, del respeto a la diversidad cultural. Y algunos de ellos han establecido alianzas con ellos y con los mayas guatemaltecos, que es muy importante el activismo político de los mayas guatemaltecos. Y esto ha inyectado en las nuevas generaciones esta idea de revalorar la identidad y la cultura y la lengua maya, ¿no? En Estados Unidos. Pero el gran problema es que no se transmite la lengua a través de los padres. Y eso pues no lo van a aprender en la escuela, porque en las escuelas no se enseña, y los pocos cursos que hay para aprender la lengua maya se dan en asociaciones civiles, en una universidad, pero no son los hijos de los mayas necesariamente los que toman las clases. Entonces, bueno, en este sentido se reivindica la cultura, la identidad maya. Sin embargo, pues la lengua todavía no tiene esta importancia en lo que yo he documentado. Sí, sí importa la herencia, sí importa el origen, sí importa la cultura, pero la lengua no se está recuperando en Estados Unidos, y es algo que, pues, que las comunidades tienen que repensar, ¿no? Y bueno, tú me decías que se pierde la identidad cultural. Pues yo creo que no se pierde, no es que uno pierda, ¿no? Más bien como que se disminuye. Pero justamente en Estados Unidos el estar en contacto con otros grupos hace que la identidad sea llamada, ¿no? Por ejemplo, les comentaba sobre estos festivales, el carnaval que se hace en el distrito de la Misión en San Francisco. Pues se convoca a todas las comunidades migrantes a hacer comunidad y a hacer un performance folclórico de su cultura. Y justamente lo digo en el contexto folclórico, pues porque se organizan, hacen ensayos, alguien les enseña. Por ejemplo, lo que a mí me tocó hacer, yo bailo, yo estudié danza y sé bailar los bailes tradicionales, tanto los zapotecos como de los mayas yucatecos. Ellos bailan las jaranas. Y sí hay muchos bailadores de jarana entre los mayas, pero no había existido esta idea de enseñarles a los niños nacidos en Estados Unidos a bailar la jarana. Entonces les dije, yo les enseño. Y entonces yo formé un grupo cuando estuve haciendo un sabático hace 5 años, y les empecé a enseñar a varios niños a bailar la jarana, y poníamos la grabadora era un cuarto de una oficina, ¿no? Quitamos todo. Y a partir de ahí se gestó un grupo de una chica que baila jarana, y a partir de ahí se empezaron a organizar para hacerlo como más formal, y ella les enseña a bailar a todos los que quieran participar en el carnaval. Y por supuesto hay gente que se ha organizado de otras formas, y hay grupos de danza de mujeres que saben bailar la jarana y que dan clases a la gente de la comunidad, y ellos justamente participan en estas delegaciones que representan a la comunidad maya en Estados Unidos. Y que esto incentiva muchas cosas. Incentiva que en Yucatán se costuren los hipiles o los ternos yucatecos, y que se vayan y se vendan en Estados Unidos. Y de hecho las migrantes tienen unos trajes hermosísimos que valen hasta $8,000, o sea, en serio, porque es mucho trabajo de punto de cruz. Son muy bonitos sus huipiles o hipiles o ternos yucatecos. Eso generó que muchas niñas que nacieron en Estados Unidos se los mandaran para sus fiestas de 15 años, y los mandaban las abuelas. Entonces sí genera también una economía muy importante a nivel familiar y a nivel comunitario. Y bueno, ahí veo que David creo que quiere decir algo.
Y Javier, Sí, pues, sí, yo quisiera como para dar paso a las preguntas, mencionar algunas cosas. Bueno, y también voy a dar la palabra primero a Javier, que también ha trabajado migración, pero de otros grupos en México. Y quisiera decir unas cuantas cosas que creo que lo que está sacando es muy interesante, muy importante. La cuestión de que la entidad muchas veces pasa por la comida, ¿no? O sea que es una forma de darte cuenta de que uno es diferente porque come diferente, ¿no? Entonces, esos procesos también de pasar la frontera, de darte cuenta de quién son, tú dijiste quién soy, que, etcétera. Bueno, soy mexicano, pero también soy también otra cosa. Y bueno, también lo que mencionaste, la lengua es muy importante. O sea que muchos no quieren ver que las lenguas se están perdiendo, pero rápidamente todavía en los pueblos en Yucatán, en los 70, todo el mundo hablaba maya y esa era la lengua normal y todo eso. Y ya está como llegando toda la influencia de la cultura nacional, probablemente a través de la televisión. Eso ha sido la historia del mundo, de muchas partes, ¿no? Las lenguas vernáculas se están perdiendo, pero también está la cuestión de ciertas prácticas sociales y de la cuestión de identidad. De hecho, Gamio en el valle, la población del valle de Teotihuacán, él hizo su propio censo y definió indígena no por la lengua, ¿no? Después el Estado usó la lengua porque, digamos, la categoría de indígena en México es una categoría estatal, ¿no? Básicamente, ¿no? Era detectar la gente a la cual se dirigía ciertos programas, ¿no? Y todo el tiempo eso lo que quería estar el Estado es hacer la lengua, que la gente se castellanizara para que se integrara a la gran familia mexicana, etcétera, etcétera. Con esas palabras también en Moisés Sainz, ¿no? Ahora también, como mencioné antes, tu comparación entre los grupos es súper interesante y tú tienes como ya tela de donde cortar para muchos años, ¿no? Porque eso, de ahí se desprenden muchos aspectos, ¿no? De migración que puedes tú estudiar y decir cosas muy importantes. La cuestión educativa que estás haciendo. Ya comenzaste a ver, bueno, pues hay una diferencia muy grande por el tiempo de estar, por el tiempo del proceso, ¿no? Aquellos que comenzaron hace tiempo, hace más generaciones y los yucatecos, en comparación con los zapotecos, más nuevo. Pero también yo creo que en un momento habría que preguntarnos diferencias entre la organización comunitaria, ¿no? En Yucatán y los zapotecos o la otra parte de Mesoamérica, ¿no? O sea que tenemos muchos trabajos sobre sistemas de cargos, ¿no? En Oaxaca, en el centro de México, en Chiapas, pero no conozco mucho trabajo sobre eso en Yucatán, ¿no? O sea que habría que ver, o sea que también esto tiene que ver por el proceso de evangelización, cómo se organizó todo eso a través de la iglesia y ahora eso incidió en formas de organizarse hoy en día, ¿no? Eso es una beta que creo que sería muy interesante explorar a futuro, ¿no? Bueno, pues y también una cosa más, pero no te voy a dar tiempo para contestar nada, porque le voy a dar a Javier, ¿no? Entonces ya tú hablarás y otros interpretarán. La cuestión también siempre me costaba trabajo el concepto de familia transnacional. ¿Cuál es la diferencia entre eso y las familias que, por ejemplo, estudió Redfield y luego Oscar Lewis en Tepoztlán, ¿no? Redfield ya hablaba de que había una asociación de migrantes de Tepoztlán en la Ciudad de México, ¿no? O sea, que apoyaban con las fiestas. Oscar Lewis estudió Tepoztlán en los 40 y luego, ¿cómo se llama? Los hijos de Sánchez. Pues Sánchez era un migrante de Tepoztlán, ¿no? Que estaba en la Ciudad de México, que hablaba que mantenían sus contactos con el pueblo, ¿no? En un pueblo cercano a la Ciudad de México, en Tepoztlán, hay una mayoría de los mexicanos. Son los descendientes de aquellos que fueron a vivir en la Ciudad de México. Pero claro que hay una diferencia, como lo estabas diciendo, los papeles, o sea que ya transnacional no es tan fácil, hay que desarrollar estrategias para estar pasando la frontera, sobre todo si uno no tiene papeles.
y la cuestión de la nacionalidad, ¿no? ¿Qué es lo que eso permite? Entonces, nada más mi pregunta es que lo transnacional es simplemente porque, pues por la cuestión de los papeles, la cuestión legal, o sea que no sería lo mismo migrantes de Oaxaca en la Ciudad de México, o sea quizás lo único diferente sería la cuestión de los papeles, o sea que eso es algo que se habla de transnacional, transnacional, pero la historia nos dice que son procesos que no son nuevos, ¿no? Y también la cuestión de los migrantes europeos a América, o como Javier nos dirá, dándole la palabra en la hora, los bolivianos que están en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, con eso me quedo, le doy la palabra a Javier y luego pues ya abrimos las preguntas a los demás. Erika, si quieres aguantar un momento porque Javier ya quería hablar desde la vez pasada. Okay. Ándale, Javier. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, se está usando ahora entre los geógrafos y otros, usan la palabra translocal también, ¿no? Es decir, que de repente empezamos a hablar de transnacional y se habló mucho de eso, y hay una construcción que tiene que ver con otras cosas, además de, digamos, de que solo son dos países diferentes. Hay otras cuestiones que no sé si conviene conversar ahora, pero yo primero, Adriana, más que preguntarte, que quisiera afirmarte que sería conveniente, sería muy bueno abrir una línea, como ya comentamos el otro día, sobre migración y parentesco acá en el grupo, ¿no? Y armar equipo ahí. Lo veo también al compañero que está firmando ahí. Podemos armar grupo, sinergia y armar cosas interesantes. David, Sí, lo veo que yo David estoy de también acuerdo porque cabecea. imagino otro Sí. grupo de No sé si red para con hacer dudas. lo podemos como incluir aquí, pero es algo muy importante. Sí, porque, pero no de manera ociosa, digamos, porque muchos nos dedicamos digamos, a los contextos migratorios, sino que yo pienso que en los procesos migratorios podemos aprender muchas cosas del parentesco, y a la vez quizás también a través digamos, del parentesco podemos entender algunas cosas de la migración, como todos hemos, digamos, estado viendo en el trabajo de campo, ¿no? Ahora, yo tengo como, así comentarios, tengo unas cosas como medio precisas, Adriana, quizás me puedas decir. Ahí en Yucatán no aparecieron las villas H2A y H2B, sí aparecieron. ¿Para ir a dónde? Canadá. ¿Alaska? ¿O las A Carolinas? Canadá, a Canadá, A Canadá. pero son muy de reciente creación estos programas en Yucatán. Sí. Bueno. Y por otro lado, quería también preguntarte si cuando hablas de construcción simbólica de la comunidad, te referís o usás al libro de Anthony Cohen, ¿no? Que lleva ese nombre, o es una construcción diferente. Bueno, me interesa mucho porque no he visto que se use para este tipo de cosas. Me interesa mucho. Ahora, eso tiene que ver, claro, con la identidad, ¿no? Ahí hay una cosa que es importante, creo yo, que es que en el sistema del prestigio realmente el migrante que está incluido económicamente, pero excluido en el sistema social del prestigio en Estados Unidos en general, ¿no? Es decir, la verdad que es un contexto fuertemente discriminatorio, digamos. Y entonces, claro, donde vos podés realizar el prestigio es en el área de origen, ¿no? Y eso creo que con el tema del retorno es significativo. Es decir, además de otros elementos, hay que pensar, me parece, un poquito también en el prestigio, y seguro tuvieras ahí algo para decir al respecto. Y después hemos visto claramente en el occidente de México que, por ejemplo, que simbólicamente se habla por ejemplo, de tal cosa, tal pueblo chico, ¿no? Qué sé yo, Atemajac Chico, o el otro Atemajac, o el otro Tapalpa, me acuerdo, había como que son pueblos casi donde se concentran muchos migrantes y empiezan a resolver denominaciones, ¿no? Y luego aparecen esto es en el occidente de México, un área de migración tradicional, ¿no? Entonces en el sistema simbólico aparece muy fuertemente, pero no sé si eso aparezca ahí en Yucatán. Yo hice un trabajo de campo ahí en la cuenca baja del Papaloapan, digamos, y ahí cuando yo hice trabajo en los 2000 y tanto, con la migración de los años 90 también,
no había nada parecido, pero ahora ya supe que en Tres Valles, que está por ahí cerca de Cosamaloapan, ahí en un trabajo de ahora, de 2020, que ya existe Tres Vallitos en no sé dónde exactamente. Entonces, evidentemente las nuevas migraciones van generando cosas que hemos visto en las migraciones tradicionales, pero algunas cosas yo intuyo que son nuevas, completamente nuevas, que se dan o muy nuevas. Y en ese sentido te quiero preguntar también, en el análisis que yo hice de los migrantes ahí del Bajo Papaloapan, se veía que la migración, tú algo mencionaste el otro día, son las primeras, ¿no? Masculinas, de edades más elevadas que las que conocemos en las regiones de migración tradicional, pero había muchos maridos entre esos hombres, es decir, en cambio, en el perfil que tenemos a partir del famoso trabajo del Retorno a Aztlán, el migrante típico del occidente, joven, soltero, está en plena edad laboral, etc. Y parece ser que acá tenemos como promedios de edad más elevados, en las migraciones nuevas, solteros, pero que algunos de ellos van con el proyecto de casarse. Es decir, también es cierto que la migración sirve a veces como una plataforma para conseguir dinero para poder casarte. Atención, David, la migración a veces, digamos, es un paso para no siempre, pero en ocasiones para... Entonces, estas son las cosas que yo tengo anotadas acá. No tiene que responder a todas, simplemente estas son las cosas que he reflexionado sobre lo que estás diciendo. Pero sería muy lindo entender, digamos, en qué punto se parecen las migraciones nuevas, por ejemplo, donde fue muy importante las H2 hacia las Carolinas y otros lugares, en el sur de Veracruz, algunos lugares, en Tabasco también, por ejemplo, donde esas migraciones bajo formas legales originaron procesos de migración indocumentada, ¿no? Es decir, ahí le pifiaron la política gringa, pero feo. Pero bueno, gracias, Adriana. Son comentarios, ¿no? A ver si quieres comentar, ahí sin reaccionar. Está bien. Yo quisiera decir Sí. algo muy rápido en cuanto a lo que decía Javier. Yo creo que es muy interesante la cuestión, y lo mencionó Adriana, de juntar dinero o para casarse como parte de un proyecto de vida, ¿no? Y eso es algo que es muy importante en la población de origen mesoamericano, ¿no? La idea de hacer pareja, de que la unidad, ¿no? Que está como representado en la dualidad masculino y femenino en la cuestión cosmogónico, pero que también es como muy, si hemos hecho trabajo de campo, la importancia de la pareja como unidad cooperante en las comunidades, ¿no? Entonces, esto es algo que muchas veces, si tenemos una perspectiva individualista, ¿no? Hay una cuestión familiar en todas estas estrategias, es uno de ellos. Bueno, ha dicho eso de lo de la palabra Enrique Martínez que quería. ¿Puedes decirnos de dónde Gracias. Hola, soy Enrique Martínez Curiel, profesor de la Universidad de Guadalajara, un centro regional que está en la región de los Valles. Yo leí al maestro Robichov desde que estaba haciendo mi tesis de maestría, que por ya digamos como trabajo final publicado se llama Hasta que la Green Card nos separe. Es de matrimonios mixtos, de exogamia entre migrantes y no migrantes en Estados Unidos. Adriana me había contactado hace tiempo y creo que fue por este tema, ¿sí? Pero esta parte que nos dice Javier de migración y parentesco es muy importante. Yo que he venido trabajando familia, migración, y cosas que tengo, no como preguntas, pero sí como comentarios para Adriana, porque surgieron varios temas, ¿sí? Aquí hay un aspecto que tiene que ver también con migración, educación e hijos. Mi tesis doctoral, ya la parte doctoral, yo trabajé sobre la importancia de las relaciones paternofiliales en las aspiraciones educativas de los hijos en California, ¿no? Y trabajo varios tipos de crianza en las familias. Entonces, a lo mejor, si te paso mi trabajo,
que se llama Los que se van y los que se quedan, les pueda servir para quien esté trabajando esta temática, ¿no? Hay otro punto que hablaba sobre etnicidad étnica, algo así. Hay un trabajo de Jorge Durán que se llama Capital Étnico. Yo creo que ahí te puede servir de cómo la población indígena ha entendido que tiene un capital distinto a los mestizos, ¿sí? Y que lo puede explotar. Entonces, yo creo que por ahí está publicada una revista del Colegio de la Frontera Norte, no sé en cuál de las dos que tiene ahí sobre migración. Pero yo veo muchas temáticas muy interesantes y también sugeriría que vieras lo que acontece en el occidente, porque como es una migración más vieja, hay muchas cosas que están ocurriendo en las migraciones nuevas, yucatecas, en el Golfo, que ya ocurrieron acá. Claro que en estas migraciones nuevas tienen toques, tienen características muy específicas. Y una de ellas es su característica étnica, ¿no? Muy distinta a. La otra parte que tiene que ver con la lengua, bueno, a Estados Unidos se les dice la nación que mata las lenguas, ¿no? Ya una tercera generación prácticamente ya no hablan su lengua, ¿no? ¿Qué pasa? No les enseñan su lengua indígena, pero sí les enseñan el español, pregunto, ¿no? O cómo se comunican en la familia. Parte español, parte inglés, parte su lengua indígena. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Porque hay experiencias de niños en Chicago donde más bien ellos utilizan su lengua indígena para hacer distinción con otros mexicanos que son mestizos, ¿sí? Entonces, yo creo que está ocurriendo cosas muy diferentes, igual en Nueva York con los mixtecos, ¿no? Pero sí es una gran riqueza lo que estás encontrando, hacer estos comparativos, como dice el maestro Robichov, ¿no? Estos comparativos nos ayudan mucho. Bueno, nosotros como antropólogos eso lo sabemos muy bien, ¿no? Pero hay cosas muy, muy valiosas. Ahora, y como bien dice Javier, no vale la pena discutir esto de lo transnacional y translocal o binacional. Hay un trabajo muy, muy atrás y tal vez creo que es el primero que trabaja origen-destino. Son dos sociólogos, es Thomas y Zaniecki, son un polaco y un norteamericano, ¿sí? Y este trabajo es a partir de las cartas que enviaban los polacos que vivían en Chicago, ¿no? A sus lugares de origen y viceversa. Entonces, hay cosas que han agregado, ¿no? Pero bueno, hay aspectos que no debemos olvidar, que están por ahí, trabajos muy clásicos que nos pueden ayudar a recordarnos la mirada de cómo podemos prestarla, ¿no? Estás trabajando ya también mucho con la segunda generación, entonces hay un trabajo que es así vital, de Portes y Rumbaud, ¿no? Entonces, yo creo que también puede ayudar mucho. Es algo que yo tuve que tomarlo como de cabecera. Tienen 3 textos que son claves y esto nos puede ayudar para trabajar a los hijos de inmigrantes, ¿sí? Tanto los que nacieron en Estados Unidos como los que nacieron en México, pero se los llevan pequeños, que ahora ya dan por llamar incluso la generación 1.5, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí dejo mi opinión, mi participación y
vale la pena pensar en esto de migración y parentesco. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Sí, ya me acuerdo de tu libro de hasta la Green Card nos separe, ¿no? Sí. Y bueno, creo que para seguir adelante, quizás Adriana quisiera responder a esto. Le damos que 7.8 minutos o algo así, no, un poco más. Ok. Y luego para Sí. dar la palabra a algunas otras preguntas que están ahí. Si tienen una pregunta, por favor, por el chat, levanten la mano y les damos la palabra directamente, ¿no? Como esa es la idea de estas sesiones de seguimiento. Y también, bueno, quisiera mencionar, pues, que no lo dije, a veces se me va la onda, pero también te felicito, Adriana, por la amplitud y la profundidad de tu estudio, ¿no? Reitero que es muy importante. Entonces, si ustedes, los demás, tienen preguntas, levanten la mano por el chat y luego yo voy a dar la palabra a Javier para que él modere, porque creo que ya tiene ganas de ejercer un poco de poder ahí, Javier. Bueno, pues gracias. Antes que nada, muchísimas gracias por sus comentarios. Debo de confesar dos cosas. O sea, realmente no estoy haciendo trabajo comparativo, sino estoy haciendo un ejercicio comparativo en este momento, porque justamente yo empecé trabajando con los mayas yucatecos porque quería hacer un trabajo comparativo sobre migración femenina. Y cuando vi las grandes diferencias en las experiencias de migración y los procesos, decidí mejor adentrarme con los mayas y dejé de trabajar un poco con los zapotecos. Entonces, sí quiero decir que no estoy haciendo aún... Tengo un artículo, eso sí, tengo un artículo que se llama, no me acuerdo ahorita, pero es sobre migración femenina en ciudades globales. Está ahí en el archivo en el folder con algunas de mis publicaciones, y si quieren se los puedo dar, y justamente viendo estas diferencias de migración femenina que acontecen en distintos momentos y las causas como son distintas en ciertos sentidos. Sí, la principal es la económica, sí, pero también hay distinción en el proceso. También quiero decir que he trabajado el tema de segunda generación. Conozco todo el trabajo de Portes y de Rumbaut y de toda la gente que ha trabajado esto. De hecho, en el libro que menciona David, de Zapotecs on the Move, que fue publicado por Rutgers University Press, tengo un capítulo que habla sobre el tema de la identidad con la segunda generación, no tanto con la 1.5, porque son menos de la 1.5, hay más segunda generación en Estados Unidos. Entonces, con mucho gusto te puedo compartir, y me da mucho gusto encontrarte aquí, porque hasta ahora me acordé que me mandaste justamente tus materiales, Enrique, y con mucho gusto te lo puedo compartir. Conozco la discusión y he escrito sobre el tema. Y debo decir que con los mayas dejé de trabajar un poco este tema, sin embargo, es parte de la mirada que tengo. Y aquí viene algo que David me preguntaba un poco al inicio, que tenía que ver con el tema de lo transnacional, que también Javier lo sacó. Yo creo, y bueno, y retomando esto que dices de Snaniecki y sobre la comunidad polaca, ¿no? En Estados Unidos, yo creo que es muy importante justamente ubicar el tema del transnacionalismo en la discusión teórica de los estudios de migración, que no es el tema tanto aquí en el tema de la familia y la migración, pero sí como un parteaguas en la discusión teórica sobre los estudios migratorios, ¿no? Porque estamos viendo procesos distintos, que es Snaniecki y se me olvidó el otro autor, documentaron, ¿no? Justamente las migraciones que se dan a partir de los años 90, vamos a ver procesos de arraigo en contraposición a lo que Snaniecki y Thomas hablaban que era el desarraigo de los lugares de origen. Y justamente la vida transnacional, el hecho de identificarse con el lugar de origen y con la sociedad receptora, abre distintos procesos migratorios, comunitarios, identitarios, y que justamente hacen relevante el tema del transnacionalismo, porque las identidades nacionales adquieren una significación importante, incluso en la identidad de los pueblos indígenas.
De hecho, yo hablo de un proceso de mexicanización de los indígenas en Estados Unidos, ¿no? Y que es distinto de lo que pasa en México. Pero no voy a meterme en ese tema porque es muy complejo, pero sí he discutido sobre esto y sobre la vida transnacional de las familias. Es decir, tenemos distintas configuraciones de las familias, cómo viven. Están las familias que efectivamente son familias que se forman en Estados Unidos, o tenemos estas dobles familias, o tenemos la vida familiar extensa. Tengo un artículo que escribí sobre familia, migración y vejez, ¿no? La importancia que tienen los abuelos que se encargan de cuidar a los nietos, la importancia que tienen las relaciones de los migrantes con sus padres, ya teniendo familias formadas en Estados Unidos, ¿no? Cómo se hacen cargo de la salud de los padres, del cuidado, etc. Y esto nos lleva justamente a hablar de los vínculos transnacionales familiares en distintos arreglos familiares. Y también tiene que ver con el tema de la identidad. O sea, son varios temas que se van entretejiendo, porque recordemos que justamente antes de 1990 se hablaba de que los migrantes rompían con sus lugares de origen, y además estaba toda esta idea del melting pot y que la gente se tenía que asimilar para ser integrada, que finalmente ni se integraba ni era aceptada por el mainstream en Estados Unidos. Pero justamente lo que vemos en el 90 es que hay justamente esta identificación que además en términos de la teoría permite una integración positiva en Estados Unidos por parte de los migrantes, porque la cultura y la identidad del lugar de origen se revalora en el contexto migratorio y se mantiene una relación, un vínculo con los lugares de origen, las familias de origen. Y creo que eso es importante en términos de la teoría transnacional y en términos de la vida familiar también transnacional. Y también ha sido muy discutido que cómo le decimos que si translocal, bilocal, y pues uno ahí hace sus ajustes teóricos, ¿no? Sobre por qué estás llamando este fenómeno así. Lo que yo quizá no destaqué mucho hoy, pero sí en la presentación, y que es otra discusión dentro de los estudios de migración, son los nuevos regímenes de movilidad. Y algo que es muy interesante entre los mayas es el tema del circuito migratorio, donde encontramos distintos lugares en ese gran circuito. Se hablaba yo de California, de Oregon, de Oklahoma, que son lugares a donde emigran estas tres comunidades, porque existen ahí redes desde los años 90, pero además hay redes en la península de Yucatán. O sea, en Mérida y en Quintana Roo hay redes en Playa del Carmen, en Cancún, en Puerto Venturas, donde las familias tienen asentadas ahí ya por lo menos 2 décadas, y las movilidades del retorno, que es el tema de la charla, pues no solamente se dan hacia Estados Unidos, también se dan en la península de Yucatán. Y esto nos abre a la otra discusión sobre los regímenes de movilidad, porque en el caso de los mayas es muy compleja esta movilidad, y justamente por eso yo me metí a trabajar el tema de las trayectorias migratorias, porque las trayectorias nos permiten justamente seguir la trayectoria de migración, pero además esas trayectorias están en función de las redes migratorias que tienen ya varias décadas ahí establecidas. Lo del mercado ético que hablabas, David, es muy importante. Yo creo que es uno de los primeros elementos que consolida o que permite empezar a visibilizar un nicho étnico, como le dicen en Estados Unidos, ¿no? Y los mayas, efectivamente, alguien me preguntaba que a qué se dedican los mayas en Estados Unidos. Bueno, trabajan en restaurantes, pero uno de los primeros, digamos, mercados étnicos tiene que ver con restaurantes que han abierto los mayas, y que son restaurantes, algunos que venden comida maya yucateca o yucateca, pero también venden comida mexicana, y hay uno que se llama Yucatasia, porque venden comida asiática también. O sea, esto sí le da vida a la comunidad. Y hay tiendas en la Misión donde hay una sección de lo que los mayas consumen, incluso este queso holandés, ¿no? De bola, que ellos lo consideran como parte de su cultura, lo venden allá,
y hay los globitos que les llaman, o sea, y el achiote. Hay cosas que ya se venden allá que tienen que ver justamente con esta definición simbólica de como comunidad aquí estamos, tenemos nuestras propias necesidades. Y pues quizá este es el último comentario que hago porque son varios puntos y estoy brincando a varios. Esto sí, conozco también el trabajo de Jorge que habla del capital étnico, y en Estados Unidos el saber quién eres es una fuente de capital. Y yo de capital étnico, porque, bueno, los que trabajamos en migración en Estados Unidos sabemos que si no tienes comunidad en Estados Unidos, si no tienes ese continente que te da cierta raíz, cierto soporte, pues es como que no existes, ¿no? Por todas estas diferencias, exclusión, segregación. Entonces la identidad se vuelve una fuente muy importante de capital étnico, de capital simbólico dentro de las comunidades. Y no me voy a meter mucho a discutir este tema, pero lo que sí quiero decir es que sí es una fuente importante, es un recurso que los migrantes valoran mucho porque es estar con los que son semejantes, contar con esos semejantes para cosas que se necesitan y ser alguien en ese país, tener una identidad, un lugar de donde vienes. Es muy, muy importante la identidad. Y voy a contrastar algo que alguien me preguntaba, que si se mantenían los valores de los mayas en Estados Unidos. Bueno, yo no me metí así como a decirme, estoy estudiando los valores. No, pero sí hay choques culturales muy fuertes dentro de la comunidad maya. Y voy a hablar del individualismo. Ellos hablan mucho, o sea, nosotros pensamos en las comunidades indígenas con la solidaridad social y los vínculos y la reciprocidad. Y entre los mayas fue algo que a mí me parece muy fuerte, que ellos hablan que hay un individualismo terrible entre los mayas una vez que llegan a Estados Unidos, es ráscate como puedas. Y ellos lo dicen así. De hecho, hay hasta como una regla, cuando llegan los migrantes mayas, los hombres en particular, a Estados Unidos, tienen un mes donde se les da alojamiento, se les compra comida, se les compra ropa. Pero en ese mes tienes que buscar trabajo, tienes que empezar a generar tus ingresos porque no se te va a ayudar más. Y entonces ellos hablan de que es un individualismo tan fuerte al que ellos se enfrentan en Estados Unidos, que entre ellos mismos es una cosa muy fuerte para la comunidad. Con los zapotecos nunca salió eso. Con los zapotecos siempre es una ayuda y es fuertísimo. Yo, por ejemplo, ese tema de sentir que ser parte de una comunidad para mí fue muy fuerte con los zapotecos porque es un tejido social muy, muy fuerte. Con los mayas es bastante distinto y ellos hablan de un individualismo y sí, digo, también hay otras maneras de solidaridad, tampoco quiero decir que no existen. Por ejemplo, cuando muere alguien, pues sí, por supuesto se convoca a la solidaridad, a juntar dinero para enviar el cuerpo, o sea, pero por ejemplo, cuando les hablaba, y ya con esto cierro de ahí, de este hombre que fue atacado en la puerta de su casa, que unos afroamericanos lo patearon, lo acuchillaron y quedó inválido y así llegó a Estados Unidos, él decía, es que nadie me fue a ver de mis paisanos, solo mi cuñado porque pues vivía con él y él me ayudaba y me iba a ver. Él sintió un abandono de los paisanos. Aquí él decía, bueno, pues es que me porté mal, yo tomaba y pues, también le entraba a las drogas, pero bueno, claro, no por eso lo acuchillaron y lo dejaron inválido, sino fue un asalto y fue una violencia racial. Sin embargo, él decía, pues a mí no me venían a ver, no me venían a visitar, y esto se debe, quizá no es porque la gente sea mala, pues porque los hombres tienen 3 turnos y a qué hora van a visitar al amigo, ¿no? O sea, hay otros elementos, pero sí un choque cultural es del individualismo. De hecho, cuando me tocó estar en los primeros carnavales que se organizaron en San Francisco, y había el papá de una de las chicas que bailaba, y él se encargó como de organizar a los mayas de Oxcutzcap que viven ahí en la misión, y uno de ellos dijo, se siente como en el pueblo,
que todo el mundo coopera y participa, y yo traigo el carro, y yo traigo el dinero, y yo traigo el papel, y yo corto esto, y yo cocino la cabeza del cochino. Sí, pero son otro, en este sentido, quiero decir, sí hay una vida comunitaria, pero es distinta de lo que ocurre pues en sus lugares de origen. Entonces, bueno, con esto daría como más que respuestas, como algunas pinceladas de cosas que he estado trabajando. Y bueno, es que aquí veo otra cosa que decía David y que decía también Enrique, ¿no? Cómo casarse es un trampolín para emigrar, y que las mamás les dicen a los hombres, ya te vas a casar, ve a trabajar a Estados Unidos porque aquí te va a costar mucho trabajo levantar tu casa. Quiero decirles que varios de los retornados jóvenes, cuando regresaron, sus parejas los habían dejado. Esto a mí también fue como un poco sorprendente, porque son jóvenes de 30 años que llegaron y las parejas ya no querían nada con ellos, ya tenían otras parejas, y eso fue algo interesante, por mencionar algo, ¿no? Y lo de las dobles parejas que les decía también es algo que se da. Y bueno, con esto, si alguien tiene otra pregunta, con mucho gusto. Muy bien, Bueno, bueno, antes de podemos... dar la palabra a Javier, pero yo te iba a dar el mando a Javier, pero quería comentar, lo último que dijiste es también importante, porque yo mencioné la cuestión de la dualidad en la cosmovisión, pero también la cuestión de cómo se considera a uno adulto, qué es un adulto en la ciudad indígena, y generalmente es un hombre casado, ¿no? Es como un paso definitivo a la adultez. Eso es muy, muy, muy notable. Yo lo he observado en Texcoco y en Tlaxcala. Son los que tienen pareja, casados o no, ya comienzan a cooperar en la comunidad. Y qué bien lo de la cuestión de la comunidad que estabas desarrollando. Yo nada más te diría que hay que como observar más, a ver si no estamos viendo un nivel de discurso o un nivel de prácticas, ¿no? En cuanto al individualismo. Es un tema muy importante y muy interesante y muy engorroso, porque luego se dice que no es individualista el indígena, etcétera, etcétera, pero creo que sí es individualista, pero en otro sentido, ¿no? Porque yo creo que lo del individualismo también encierra distintas cuestiones y es como algo como muy complicado, y es que algo que sí vale la pena estudiar, porque está a la raíz de todas las teorías de modernización, aculturación, etcétera, etcétera. Así es que estás tocando puntos muy importantes. Perdón, Javier, y también perdón porque creo que borré unas preguntas de las preguntas y respuestas. No quise hacer esto, pero Javier, ándale, te doy la batuta, ya me callo, perdón. Bueno, en el chat no veo preguntas, pero podemos usar el sistema de levantar la mano. Pero había unas En lo que preguntas llega. en las preguntas y respuestas, ¿no viste? El chat, no. No, en el chat solo vi un pedido No de hay en el chat, fotografía. pero hay una cosa que dice Cuya, ¿no lo ves tú? No, no sé qué es eso. No, yo no veo. Yo sí lo veo. Te Bueno, digo, déjame meter ahí una pequeña intervención. Bueno, fíjense qué importante lo que decía Adriana, ¿no? No fue a verme nadie de la comunidad que se esperaría, pero fue un pariente, un afín, ¿no? Fue el cuñado. Es decir que está bien, el lazo comunitario no funciona, pero todavía el parentesco fue un apoyo fundamental para esta persona que quedó así inválida, ¿no? Y por otro lado, David, yo creo que Enrique Martínez se va a acordar más que yo, pero varios autores han señalado que la migración en muchos pueblos mexicanos es una especie de rito de paso para los jóvenes, ¿no? Que te convierte en un mejor prospecto de pareja, ¿no? Yo mismo he señalado eso, pero otros autores, no me acuerdo ahora, pero seguramente Enrique se acuerda, ha sido visto de esta manera. Es decir, como ir al norte es como te conviertes en un hombre que ya sabe un poco más de la vida, con el cual ya te puedes casar, digamos. Más aún si juntas recursos. Bueno, no sé de lo que me estás hablando, David, pero si hubiera alguien acá entre el público que quisiera participar, puede levantar la mano. Ya la mandé por el chat, Javier.
un comentario de Rustel. Bueno, yo quiero aquí aprovechar para decir algo, retomando este último comentario que hizo David. Yo creo que el gran choque cultural que existe, nosotros sabemos que las relaciones en las comunidades de origen son muy solidarias, conflictivas también, ¿no? Pero hay mucha solidaridad incluso entre los mayas por formas de trabajo, por la organización social, que es un... Yo he trabajado más en el contexto migratorio que en Yucatán, aunque trabajé el tema del retorno, pero sí es algo que no conozco mucho sobre la organización social de los mayas, debo de confesarlo. Sin embargo, lo que sí creo que a ellos les choca culturalmente es este individualismo que, como tú bien dices, a lo mejor no es tanto en el discurso y en la práctica, sino son en las condiciones en las que viven en Estados Unidos, ¿no? O sea, como les decía, hay muchos hombres que siguen emigrando solos porque la familia está en Yucatán. Alguien me preguntaba de porcentajes, no tengo porcentajes, pero sí quiero decirles que hay un número muy importante de hombres que tienen a las familias en México y que justamente pues esto los lleva a trabajan 3 turnos, o sea, descansan muy poco estos hombres. Entonces, claro, la experiencia de ser individualista viene dada por las condiciones en las que se integran más que por los valores, yo diría, ¿no? Y la otra cosa que también quiero comentar ahorita que hablaban de lo de la familia y un poco que hablábamos de las relaciones de pareja, el matrimonio, esto es algo que mencioné muy poco, pero cuando las mujeres mayas llegan a trabajar en Estados Unidos a lo largo de la década del 2000, los hombres no las dejan trabajar. Y no quiere decir que estas mujeres no hayan trabajado antes en Yucatán. Algunas de ellas no trabajaban de manera asalariada, eran hijas de familia, pero otras sí trabajaban. Pero llegando a Estados Unidos, los hombres no las dejan trabajar. Y tardan mucho tiempo en que las dejen trabajar. Claro, las que son jefas de familia, pues tienen que irse a trabajar porque normalmente los hombres las abandonan y los dejan con los hijos. Y las que viven en pareja, pues han tenido realmente que luchar con el marido sobre ese control que tienen sobre ellas, de que las dejen trabajar. Porque la división del trabajo está claramente que a ti te tocan los hijos y la casa, y a mí me toca irme a echar 3 turnos, ¿no? Incluso los que viven allá con las familias. Y se han abierto a la negociación los hombres de dejar a las mujeres que trabajen cuando los hijos crecen. Y esto es muy importante porque incluso las mujeres también lo asumen, ¿no? Si yo tengo hijos, yo los voy a cuidar, pero también el cuidado está condicionado con las mayas por el contexto en el que viven. Yo hablé de en qué tipo de barrios viven, hay mucha violencia, indigencia, drogadicción, violencia racial. La verdad sí es muy fuerte donde viven, ¿no? Y muchas veces las madres deciden cuidar a los hijos porque pues viven en áreas peligrosas. Entonces, bueno, es ahí entre que no me dejas trabajar y entre que voy a cuidar a los hijos y ya una vez que los hijos crezcan, entonces los voy a llevar, ya puedo trabajar. Con los zapotecos no. Las mujeres desde que llegaron a Estados Unidos han trabajado. Ya ha habido redes entre las mujeres, las familias que cuidan a los hijos o los meten a las guarderías. Y con los mayas es un proceso que fue distinto en lo que yo documenté, ¿no? Las madres se quedan a cuidar a los hijos, sobre todo si son mujeres que tienen una pareja, y las que no, pues ven cómo le hacen, le pagan a otras mujeres pues que les cuiden a los niños dentro de la comunidad maya. Nada más quería comentar esto también. Bueno, hay una pregunta en el chat que voy a leer. Dice, bueno, es de Rosel, la envió Jorge. Dice, muy bonito e interesante trabajo. Entre los mayas de Chiapas se ha visto que la herencia al último varón es una práctica constante, nacido, al último génito, ¿no? Si bien los hombres migran constantemente a otros lugares para generar ingresos o estudiar, eventualmente retornan a sus lugares de origen debido a las responsabilidades que tienen como ultimogénitos.
parece que el primogénito retorna. Y estas obligaciones son cuidado de los padres, cuidado de las tierras, transmisión de bienes, así como la casa de los padres, ¿no? ¿Hay algo similar entre los mayas de Yucatán? Es la pregunta concreta. Y en el retorno a los lugares de origen debido a las responsabilidades del primogénito. Es una pregunta sobre la primogenitura ahí entre los mayas y migración, Adriana. Ujú. No, no lo sé, la verdad no lo sé. Lo que puedo decirles es que, o sea, como tema así que me he metido a estudiarlo, no lo sé. Pero sí tengo algunas respuestas de casos que he documentado. Existe el patrón de la patrilocalidad, y son los hombres los que reciben tierras. Cuando los padres tienen tierras, son quienes las heredan, ¿no? Y las mujeres se van a vivir pues con los esposos, con los novios. Es el régimen que impera. Sin embargo, también sé que muchos migrantes compran tierras, por eso se van a Estados Unidos, porque también a veces los padres no tienen tierras. Y recuerdo una charla que escuché también con los mayas de Chiapas, que decían es que ya no hay tierras, ¿no? Los papás ya no tienen tierras, entonces ya no hay que heredarles. Entonces se van, emigran y se compran sus tierras en el pueblo de origen. Y algo que yo he documentado es que sí hay retorno al lugar de origen, también hay retorno a Quintana Roo, y allá compran casa, compran terreno. Lo mismo sucede con los zapotecos. La mayoría desea regresar a la ciudad de Oaxaca y tienen ahí sus terrenos. Tampoco están ya pensando muchos en regresar al lugar de origen, porque también hay una valoración de la vida urbana, y eso también, no recuerdo, Cohen, que escribió sobre los zapotecos del Valle, habla justamente de esta urbanización, vivir en las urbes, que es muy atractivo. Y, por ejemplo, en el caso de los mayas, pues ir a Quintana Roo es muy atractivo porque ellos consideran que ahí hay trabajo, a diferencia de la escasez laboral o las pocas oportunidades que hay en sus comunidades de origen. Entonces, en cuanto a los hombres que yo conozco, con los que yo he trabajado en Yucatán, la mayoría de ellos compra las tierras en las que construyen sus casas, y algunas sí son tierras heredadas por parte de sus padres siguiendo el patrón de la patrilocalidad. Pero bueno, eso es algo por investigar. Bueno, yo ahí déjenme acotar que yo encontré exactamente lo opuesto, es el que el último génito es el que menos migra, porque precisamente tiene a cargo a los ancianos y al abuelo. Entonces habría que ver dentro de la gran riqueza de posibilidades, digamos, de los fenómenos sociales, que también ocurre lo otro, ¿no? Bueno, tiene levantada Jorge Martínez tiene levantada la mano. Hay un comentario, pero le voy, en lo que lo reviso, le doy la palabra a Jorge, por favor. Sí, yo tengo una pregunta. Cuando un joven decide emigrar por primera vez, ¿de dónde saca los recursos para poder pagar el traslado? ¿Y cuánto tiempo le cuesta poder reunir el dinero? ¿No? Porque pensando en que hay una escasez laboral, etcétera, y tú en la presentación de la semana pasada hablabas de que había algunos que regresaban y se volvían a ir. Pareciera que es bajo el costo de proceso migratorio, pero no es así, ¿no? A mí me causa un poco sí, de incertidumbre saber de dónde sacan el dinero, si hay un apoyo de alguien de la familia para que vayan por esta primera vez, hay pagos diferidos, no sé, ¿no? ¿Cómo es el proceso de costear el primer viaje de migración? Nada más. ¿Quiero responder, Adriana? Pues comentario. sí, son las redes familiares o son las redes de los amigos los que prestan el dinero para ir a Estados Unidos, para los hombres, para la mayoría de las mujeres, pero cuando los hombres no quieren que vayan las mujeres y las mujeres se van, pues se van básicamente con lo que le prestó el papá para llegar a la frontera. O sea, los hombres a veces no les quieren dar recursos a las mujeres para que se vayan a Estados Unidos,
o son las mujeres que ya están en Estados Unidos que les prestan dinero a las otras mujeres para emigrar. Entonces, normalmente son pues las redes familiares son las más fuertes y pues tardan muchos meses. De hecho, hay varios estudios que hablan sobre el tema, de que tardan meses en pagar la deuda. De hecho, las familias se quedan en México sin recibir dinero, o sea, se va el migrante o la migrante, y en lo que paga la deuda, pues la familia en México no recibe dinero, ¿no? Y por lo menos sé que a veces tardan 6 meses, dependiendo pues del momento en que cruzaron, porque además ha ido cambiando el costo para cruzar la frontera, ¿no? Entonces pueden tardar muchos meses en pagar esa deuda. O sea, lo último que yo me quedé eran $6,000 cruzar la frontera. O sea, estoy hablándoles de hace como, ¿qué serán? 7 años. Ajá. Y es un dineral, ¿no? Entonces, llegar a tener trabajo, pagar eso, y además tienes que pagar la renta, y tienes que pagar tu comida, y ir a lavar tu ropa, o sea, son varios meses de estabilidad económica que tienen para tener cierta estabilidad económica. Creo que Javier tiene 2 preguntas para hacerte, pero yo quisiera mencionar 2 puntos. Yo creo que sería como muy interesante documentar con detalle estos casos de cómo devuelven, ¿no?, la deuda para poder viajar, ¿no? Lo que costó esto, o sea que por decirlo, un tema de un artículo en sí, ¿no? Y por otro lado, también yo creo que hay que tener como muy en claro lo que estabas tú diciendo como una valoración de la vida urbana, que también es una forma de decir que también que no hay manera de vivir en el pueblo. La agricultura, o sea que nadie va a vivir de eso, que tiene que ver también con un cambio de lo que es el nivel de vida, ¿no? O sea que ya no es lo mismo que nada más voy a la milpa, tengo que pagar escuela de hijos, tengo que, y no nada más la primaria, sino niveles más altos. Entonces eso da como un nivel de vida que también se está imponiendo en el campo sin la migración, ¿no? O sea que también las condiciones, como dijiste, no dan como para tanta gente. Nada más hay que ver lo demográfico. ¿Qué población tenían estos pueblos en el 70, en el 80, en el 90? No caben, no puede haber no todos pueden vivir de la agricultura, ¿no? Bueno, perdón, Javier, ya te vuelvo a dar la batuta porque creo que hay dos o tres preguntas en el chat. Vuelve el poder para este lado. Sí, pero también quizás haya, Adriana, una diferencia con las migraciones más tradicionales, donde siempre hay ya prestamistas, es una institución a altísimos costos de interés, ¿no? Porque hay una muy baja bancarización. Pero parece, yo tampoco en Veracruz encontré, digamos, prestamistas, digo, agiotistas locales que se especializaran en prestar dinero para los migrantes. Como también se desarrollan en el occidente de México, que cada pueblo tiene su coyote, o en la región hay uno que lo conocen y a veces también es el que financia, y son cosas ya establecidas, creo, con el proceso migratorio, que no vemos en las migraciones más nuevas. Pero bueno, acá hay 2 comentarios, uno de Carlos López Bravo, dice, bueno, ya preguntó sobre los roles masculinos de los migrantes de retorno a sus familias y los factores culturales que determinan estos cambios de reincorporación a sus roles en cuanto al cuidado infantil. Es un comentario. Adriana comentó que los hombres, estando en Estados Unidos, comparten las tareas de crianza y cuando regresan a Yucatán ya no lo hacen. Ese es un comentario, Adriana, y el otro es una pregunta de María Angélica. Dice, es sobre el Valle del Mezquital, en Hidalgo, se vuelve, dice, al Valle, se vuelve muy común que los hombres cuando migran formen nuevas familias en Estados Unidos y tengan entonces 2 esposas. Por el regreso forzado se llegan a encontrar las 2 esposas, dando más peso a los matrimonios legalizados en Estados Unidos, ya que por lo general no se formalizan aquí más que el registro civil de los hijos. El problema es el conflicto por la tierra y la casa aquí, pues pasa a ser propiedad de la esposa estadounidense. Y pregunta si has encontrado algo similar en Yucatán.
No, no, qué fuerte. Sí, Eso le interesar a Enrique. No. sin duda. Ya Enrique se puede ocupar de esto. Bueno, y lo anterior es un comentario simplemente, no sé si querés reaccionar Ah, sobre eso, hacer los roles masculinos, digamos, que en Estados Unidos están a cargo del cuidado de los niños, pero cuando regresan ya dejan lo que han aprendido allá, pues se lo olvidan aquí. Es un poco el argumento, no sé si quieras comentar. Ya algo de eso hablaste, Adriana, en la primera presentación, ¿no? Y Sí, luego la palabra. Sí. bueno, nada más lo que quiero comentar es que los estudios que han trabajado el tema de género y migración de retorno, ellos se ha documentado, pues justamente que los hombres en el contexto migratorio se vuelven más paritarios con las mujeres en temas del trabajo doméstico y la crianza de los hijos, porque llegan a sociedades donde pues parece ser que es como más, es menos machista, es más igualitaria la relación de la división del trabajo, ¿no? De las tareas de los cuidados. Y se ha documentado que una vez que regresan, la presión social para los hombres pues es muy fuerte. Y eso, por ejemplo, con zapotecos era fuertísimo cuando regresaban al pueblo y andaban sirviendo y andaban cuidando a los hijos, pues los del pueblo les decían, pues, ¿qué te pasa, no? Ya te mandan. O sea, más bien el problema era que te mandan. Con los mayas, hasta donde he trabajado, no hay un cambio. Realmente el cuidado de los hijos es una tarea de las mujeres, excepto de las mujeres que son jefas de familia. Esas son proveedoras y son cuidadoras. Y en el retorno a Yucatán, pues realmente se restablecen esos, o sea, no cambian mucho los roles. Lo que yo he observado es que no cambian mucho los roles de quién hace qué en las tareas. La idea de la maternidad y del cuidado están fuertemente dirigidos hacia los roles femeninos. De hecho, lo vemos en la migración. ¿Quién se queda a cuidar a los hijos de los migrantes? Pues cuando se va la mamá, pues es la mamá de la mamá, o la materna, o son las tías, ¿no? O sea, es muy interesante cómo este trabajo del cuidado generacionalmente se reproduce y se repite. Y en Estados Unidos, pues es lo que puedo comentar, es realmente las mujeres quien tienen la crianza de los hijos. No quiere decir que los papás, bueno, como he dicho, los papás trabajan, pero bueno, también si son niños, los llevan al béisbol, los llevan a actividades, también se involucran, pero aquí tiene que ver, ojo, que las madres, si trabajan, estando casadas, trabajan medio tiempo, porque los hombres les dicen, te toca cuidar a los hijos. Y algo que es muy importante hablando de la comida, David, las mujeres mayas tortean en su casa. Es muy importante. ¿Quiénes cocinan en las casas? Las mujeres. ¿Y en qué trabajan los hombres? En restaurantes y cocinan delicioso. Pero la comida, la tarea doméstica de cocinar es de las mujeres y les tienen que hacer sus tortillas. Y también me tocó entrevistar a algunas mujeres que se dedicaban a hacer comida para estos hombres migrantes solos que tienen a la familia en Yucatán y que ellas hacían comida de lo que comen en el pueblo y lo que se puede hacer en Estados Unidos y les llevaban la comida a sus trabajos en los restaurantes, o sea, no comían de la comida del restaurante, ¿no? Entonces es muy interesante esto que preguntan, porque pues son las tareas femeninas y aunque los hombres cocinen riquísimo, porque cocinan riquísimo, y no quiere decir que también de vez en cuando cocinan, realmente la tarea de la comida es de las mamás, de las mujeres, y trabajan medio tiempo por eso, excepto las que son jefas de familia, esas tienen que ver cómo le hacen para cumplir con todo. ¿Y cómo le hacen con el achiote, Adriana? Se exporta desde Yucatán. ¿Se exporta? ¿Se consigue allá? Bueno. Hay una pregunta de Carmen Flores aquí, dice, me parece muy pertinente tu discusión en torno a la toma de decisiones de los maridos sobre sus esposas, para que no trabajen, bueno, estabas hablando un poco de eso también, y cuiden a las hijas e hijos
asumiendo la disposición, la división sexual del trabajo y sus roles de género. Estas perspectivas de género me parecen importantes en cuanto a cómo se desenvuelven en el lugar de destino. Tengo una pregunta, dice. En la condición de vida de los hombres que trabajan estos 3 turnos, ¿de qué se enferman y cómo afronta la familia esos procesos de trabajo, siendo un soporte para el marido y padre que es el jefe de familia? ¿No? Es una pregunta entonces sobre que cuando se enferman los hombres, ¿qué es lo que sucede? Y en el caso de los hombres que trabajan 3 turnos para mandar dinero a su familia, al lugar de origen, ¿por cuántos años trabajan en Estados Unidos? Sería una segunda pregunta. ¿Y cuándo retornan? ¿Sanos o enfermos? Su familia de origen, ¿cómo los integra o no a las relaciones familiares? Es una pregunta que tiene varias aristas ahí. Si querés te la reitero. ¿Qué les estoy? Sí. Bueno, voy a tratar de... Está escrita bueno, en el chat, por si quiere verla. sí, la Pero, estoy viendo, no traigo lentes, entonces veo muy es sobre chiquito. todo cuando se enferman los hombres, ¿qué sucede? ¿No? Cómo se afronta esa situación. Y luego sobre el tema del retorno, ¿no? Cómo se integran nuevamente a su familia en el lugar de origen. Bueno, tengo un artículo escrito sobre violencia, salud e inmigración, que justamente hablo de lo que se enferman los hombres y las mujeres, y es muy, bueno, no es interesante que se enfermen, ¿verdad? Pero sí vemos patrones distintos de enfermedad. Especialmente las mujeres tienen problemas algunas de cáncer, y de eso se enferman. En cambio los hombres, lo que registré es que se enferman más de problemas que tienen que ver con la espalda, con problemas musculares, porque bueno, cargan cosas pesadas, entran de lugares calientes, salen al frío, y básicamente es como ese tipo de problemas que tienen de salud. Y cuando los problemas de salud son muy fuertes, y esto a mí me pareció muy duro escucharlo de los hombres que entrevisté, que decían que las familias les decían que no se regresen, ¿no? Se queden en Estados Unidos a ver cómo le hacen, pero que ellos traten de resolver sus problemas de salud allá, pues porque en Yucatán no hay dinero para que se curen, pero también porque ¿quién va a seguir enviando remesas, no? O sea, la familia luego no quiere que regresen, pues porque viven muy bien. O sea, si hay una movilidad socioeconómica de las familias, los migrantes, pues no quieren que el migrante regrese. Y están estos hombres que son víctimas de violencia racial, principalmente en Estados Unidos, que regresan pues porque ya no tienen posibilidades físicas de trabajar y pues se reintegran en sus lugares de origen, trabajando en lo que puedan hacer, ¿no? Este hombre que les dije que lo apuñalaron y lo patearon y quedó muy mal, él había logrado abrir una tiendita y de eso vivía su familia. Otro hombre, como regresó también años después, se dedican a vender comida para animales en su casa, y él se regresó porque tenía problemas del corazón, y desafortunadamente los regímenes de salud pública en Estados Unidos pues son muy injustos para los migrantes, porque muchos son contratados sin seguro social, otros son contratados con seguridad social, pero si dejan de trabajar por enfermedad dejan de recibir el seguro, y otros tienen que pagar su seguro. Entonces es como muy complejo el tema de la seguridad médica en Estados Unidos, y básicamente lo que recuerdo de lo que se enferman los hombres pues tiene que ver con salud, temas de la espalda, pues básicamente de eso. Las mujeres recuerdo que son problemas de cáncer, pero puedo darles bueno, es que lo que yo estaba haciendo en este artículo tenía que ver con el tipo de violencia que vivían hombres y mujeres, ¿no? Entonces mujeres viven más bien violencia de género y las golpean los hombres y las mandan sí, al hospital y van a terapia psicológica, y a través de ello aprenden que pueden solicitar la visa U, que es una visa que cualquier persona que sea víctima de violencia en Estados Unidos, cualquiera que sea la violencia,
puede tener un camino hacia la residencia estadounidense y luego a la ciudadanía. Y yo encontré varias mujeres que habían sido víctimas de violencia en la pareja que pues terminaban también en el hospital por esta situación. En cambio, los hombres eran más dirigidos hacia la violencia racial, que los golpean, los balacean, los matan, incluso por asaltos, porque estaban en el lugar equivocado, porque se vistieron de la manera equivocada, y bueno, y estos, pero más bien iba hacia más que en la salud era ver qué tipo de violencias vivían hombres y mujeres. Y no sé si contesté todo. Y sobre la reinserción o integración, es la palabra que se usó en la familia, con el caso de los hombres que regresan. Bueno, pues hay varios escenarios, ¿no? Un escenario donde se regresa con un patrimonio ya logrado y dice el hombre, me regreso, ya me puedo regresar porque tengo una casa, ya hice mi casa, ya mis hijos crecieron. Por eso que también los hombres duran más tiempo en Estados Unidos trabajando. También está este patrón de los jóvenes, eso me llamó la atención, una generación de los jóvenes en los 30 años, pues que las esposas ya no los esperan, ¿no? Y les dicen bye, que es muy fuerte la experiencia de los hombres haberse ido para construir un patrimonio y regresan y las mujeres no los esperan. Y quiero comentar que entrevisté a un médico que me hablaba justamente de que las mujeres pues no los esperan y luego pues quedan embarazadas y pues hay que arreglar el problema porque ya viene el esposo de regreso, ¿no? Y esto puede llevar a los abortos y puede también llevar a la separación, ¿no? Que es otro contexto en el tema del retorno. Y está pues justamente, también hay retornos donde las familias, donde los matrimonios se separan, regresan y hay un choque, pues sobre todo el económico, ¿no? Los migrantes llegan y se frustran de haber regresado porque no hay trabajo, los salarios son bajos, se tienen que ir a trabajar a Quintana Roo, a Cancún, la Riviera Maya, y esto genera conflictos muy fuertes y puede llevar también a la separación. Y finalmente con las mujeres, veo aquí que hay una pregunta que tiene que ver sobre la Agencia de las Mujeres. Pues como mencionaba en la charla de hace 8 días, quienes realmente tienen retos muy fuertes son las jefas de familia, ¿no? Las que no cuentan con el apoyo de los padres de sus hijos, ni para la crianza, ni la proveeduría. Entonces, regresar a Yucatán pues es muy fuerte, sobre todo como distintos estudios lo han documentado. Muchas de estas mujeres tienen poca escolaridad, en Estados Unidos van a trabajar al trabajo doméstico, al trabajo de los cuidados, y eso pues tampoco les permite una movilidad, digamos, laboral en Estados Unidos, y cuando regresan a hacer el mismo trabajo pues les pagan menos, y tampoco eso les permite una movilidad ascendente regresando a Yucatán. Entonces, es difícil la integración para las mujeres jefas de familia y se dedican pues a lo mismo, pero les pagan menos. Y algunas anticipan su regreso siendo jefas de familia, anticipan su regreso con hijos que tienen en Yucatán ya más grandes, abriendo un negocio también, ¿no? Pero abrir negocios no es tampoco la solución a sus problemas económicos, porque hay mucha competencia entre los migrantes que van a abrir restaurantes, porque aprendieron muchas cosas en Estados Unidos, pero eso no funciona a veces en las comunidades de origen, ¿no? Por ejemplo, las pizzerías abren y cierran, pues porque hay un montón de pizzerías, todo el mundo quiere llegar a abrir la pizzería, ¿no? Las tienditas, pues sí, sirven para ir sobreviviendo día a día, pero hay demasiada competencia y esto se ha visto en todas las comunidades migrantes, ¿no? Que es lo primero que hacen las familias. ¿Por qué? Pues porque no hay como muchos recursos, pero también debo decir que sí hay migrantes exitosos, por supuesto, ¿no? Pero son casos contados, ¿no? Que sí han hecho dinero y han abierto negocios, pero son casos contados de hombres específicamente. Bueno, ya contestaste o te referiste a la pregunta de Claudia, ¿no? Sobre la agencia de las mujeres.
Yo me quedé atorado con un comentario previo, nomás para tener en cuenta que esto puede ser una cosa importante a discutir. Yo creo que la cuestión del individualismo es, o debe, en las teorías de la modernización, también ponerse a la par de la cuestión de la fragmentación de las sociedades. Entonces, abriría otro asunto para pensar. Yo no estoy tan seguro, digamos, que el individualismo sea, a ver, completo o de la misma raíz del movimiento, digamos, noratlántico hacia el individualismo, ¿no? No creo que sea equiparable, pero eso lo vemos inclusive en la Patagonia. Ahí puede haber discurso o solidaridad efectiva, pero cuando aparece un sueldo de $2.000 imposible de conseguir a nivel local, que sí pasa con las petroleras, por ejemplo, bueno, la solidaridad pasa a un segundo plano y hay otros elementos que entran en juego. Eso por un lado. Y por otro, quería preguntarte si qué pasa con los jóvenes maya, ¿no? Indígenas, y para ellos también hay un movimiento tipo rito de paso, como vemos claramente en el occidente de México, en otros lugares donde realmente cuando se piensa o hay imaginaciones de la vida futura, dice, bueno, tengo que ir al norte, hacer dinero, qué sé yo, pero la idea de retornar está en el mismo proyecto, ¿no? Entonces quiero preguntarte sobre los jóvenes, si has visto esto. Sí, sí, de hecho, Pedro Levin, que es otro antropólogo que ha trabajado desde Yucatán, trabaja en Yucatán, tiene un libro que se llama las que se quedan. Y dentro de las que se quedan, hace una narración de cómo son las madres, los padres, los que incentivan a estos jóvenes que van a formar una familia a irse a Estados Unidos, apelando al mandato de la masculinidad y de formar la familia, de ser los proveedores. Entonces sí hay una fuerte, digamos, carga ahí cultural que hace que los hombres se vayan para... y sí, es un rito de paso, porque muchos se van y regresan a casarse, nada más que frente a esto tenemos varios procesos, como les platicaba, el de las mujeres que dijeron, ok, sí nos casamos, pero me llevas, o los que regresan a casarse y se casan y se quedan, ya no regresan a Estados Unidos, cumplieron como esta parte de juntar un poco de dinero para comprar su terreno, hacer su casa y que ellos no tienen el proyecto de continuar la migración en Estados Unidos. Pero justamente como las condiciones económicas en los lugares de origen y las condiciones de trabajo son muy precarias, pues y la cultura de la migración, que también es este otro concepto que Macy desarrolla, que habla que pues sí hay una cultura de la migración de que hay que irse, ¿no? No nos queda otra opción, es la única manera en que podemos levantar nuestro patrimonio. Y lo último que voy a decir es que también los proyectos de los hombres migrantes tienen que ver también con un mercado de trabajo o con una economía local. Las tres comunidades que nosotros trabajamos, una es rural, otra es semiurbana y otra es urbana. Entonces también estamos ante distintas fuentes de trabajo, diferentes tipos de economía dentro de cada comunidad, y eso implica como distintos contextos de retorno. Pues sí hay quien regresa al campo. De hecho, Miriam Solís habla sobre estas comunidades en la región maya donde todavía el trabajo es en el campo, pero por ejemplo yo trabajo con estas comunidades que, por ejemplo, Xcutzcap, no todos regresan al campo, se dedican ya a trabajar en el área de servicios dentro de la misma comunidad, y los que son de Santa Elena, como están a un ladito de Uxmal, algunos se meten a trabajar al turismo, se hacen intérpretes y se hacen guías de turistas, pero tampoco quiere decir que Uxmal abre muchas fuentes de trabajo, porque hay un restaurante o dos y no está tan cerca tampoco del pueblo, está como a 10 o 15 kilómetros. Entonces, pues son complicados los escenarios de retorno porque no son semejantes, por lo menos en las comunidades que yo he estudiado, las que ha estudiado Miriam Solís y Pedro Levin y su equipo de trabajo. Muchas gracias, Adriana. Pues estamos ya casi en tiempo de ir terminando, ¿no? Entonces, yo por mi parte te agradezco muchísimo, la verdad que ha sido un gusto escucharte y hay muchas cosas creo que seguir platicando,
pero le voy a dar la palabra a David Robichó para que haga un cierre general y quizás alguna intervención última le pedimos a Adriana. David, bueno, gracias Adriana. Sí, muchísimas gracias, Adriana, y gracias a todos por asistir. Quisiera hacer 2 anuncios. Uno, Jorge, ¿podrías compartir pantalla un poco? Uno es un evento que hay en la tarde, en unas 2 horas. Javier es el que ha estimulado eso. Entonces, es tanto que ha fregado, pues ya le estamos como dando oportunidad Ya se a me estaba pasando un esto. grupo de trabajo de Alan y él participa, que tiene que ver también con familia de alguna manera y que tiene que ver con algunas de las cosas que él estaba diciendo. Y Jorge también, creo que son muy importantes los proyectos de vida, ¿no? Cómo ven el futuro, cómo planean las personas. Esto es lo que acaba de decir Adriana al final, de que pues estos ya acumularon su capital, ya migraron, ya no quieren hacer eso, que fue parte de un proyecto de vida de alguna forma, ¿no? O sea, que la gente ve al futuro y quiénes estén para su familia, etcétera, etcétera. Esto es en escasamente 2 horas, me parece, ¿no? No, menos, en una hora, Menos en una en hora. una hora es en Así un es ratito que nomás. si les interesa, por favor, pues es que coman rápido y ya, ¿no? Si no es, Ajá, no es que han estado comiendo, ¿no? perdón David, Entonces, esto requiere inscripción. Si quieren les copio el enlace por el chat para quien sí, quiera por participar, a favor, ver si lo sí, logro sí. hacer. Ujú. De hecho, mandamos eso, mandamos la información sobre eso cuando mandamos el enlace a la sesión de ahora. Así es que, por favor, Javier, cópialo en el chat. Y luego también Jorge va a mostrar otro evento que es simplemente para recordarles que la próxima sesión es hasta el 13 de abril, ¿no? Es así, no va a ser el primer jueves de abril, porque es Semana Santa, es el Jueves Santo. Porque ¿tienes eso a la mano, lo del evento del 13 de abril, por favor? ¿No? Ah, ok. Sí, y también no sé si está también el enlace ahí, pero No, eso ya lo copio. también se lo podría mandar por chat. Y pues con eso no hay más que dar las gracias a Adriana por compartir sus investigaciones con nosotros, no solamente lo del tema de la vez pasada, pero también el aspecto comparativo, ¿no? Es muy importante. Y pues esperamos estar viendo más de Adriana, más de sus publicaciones y sus Bueno, cosas, y ustedes tienen su dirección, menciono varias cosas que tiene. Entonces, pues, no sé, Adriana, quizás quisieras decir algo más para ya cerrar esta sesión. No, pues nada perdón, más. Adriana, Sí, antes de que te despidas, ahí les puse el link, es el link del evento que estábamos mencionando recién. Cualquier cosa, si no me escriben, yo les envío, pero ahí les queda. Perdón, gracias, Adriana. no te preocupes. No, pues darles las gracias a todos los asistentes. Agradezco profundamente sus preguntas, provocaciones, reflexiones, porque esto pues sabemos que nos deja como mucha tarea por donde ser más claros, profundizar, enriquecer. Y mil gracias a la red nuevamente, David, Javier y todos los que hacen posible estas conferencias. Muchísimas gracias, estoy profundamente agradecida con todos los asistentes por sus provocaciones. Y me pueden contactar adrianacruz@ucol.mx y con mucho gusto puedo compartirles mis presentaciones y podemos abrir otros diálogos. Y gracias. Muchísimas gracias a ti, Gracias. Adriana. Pues sin más, espero contar con la presencia de todos el 13 de abril, que es seguimos como el tema indígena y ahora intercambio, que también es una cuestión que Adriana había planteado en el evento que hicimos el año pasado, ¿no? Sobre parentesco y reciprocidad. Y les recuerdo, si se les olvidó de eso, pues vayan a ver en YouTube. Ahí está la grabación de todo eso para enriquecer sus conocimientos sobre familia y parentesco. Y con esto me despido. Y pues muchísimas gracias a todos. Gracias a Javier, gracias a Jorge y gracias a la Ibero por el aula de Zoom. Hasta luego. Hasta luego, gracias.